Detuvieron a un hombre por un incendio en Playa Grande, en Rocha. El hombre se encontraba acampando solo en una zona de monte y había prendido fuego para calentar el agua. Si bien el incendio se originó sobre el mediodía de este domingo en Playa Grande, generó varios focos en balnearios cercanos. En marzo llegarán al menos las primeras 400.000 vacunas contra el COVID-19. Serán 200.000 dosis de la Pfizer, BioNTech y otras 200.000 de Sinovac. Además pueden llegar hasta 100.000 a través del Fondo COVAX. El GIAD publicó una serie de gráficas que muestran la evolución de la pandemia en los 19 departamentos de nuestro país. En él se puede ver cómo en los últimos días el número de casos nuevos por habitante cayó en Montevideo, Rocha y Rivera, pero creció con fuerza en Durazno y Tacuarembó. El presidente y 4 futbolistas del Palmas Fútbol y Regatas, un club de la 4ª división del campeonato brasileño, murieron este domingo en un accidente aéreo junto con el piloto de la aeronave en la que viajaban. Buenas noches para todos y todas, bienvenidos a la edición dominical de Red Informativa, al término de una semana clave en lo que refiere a la pandemia en nuestro país. Tenemos mucha información al respecto del COVID-19 para compartir con todos ustedes. También atención, porque hay un aviso por ola de calor que ha emitido el INUMED. Más adelante vamos a estar con todos los detalles. Altas temperaturas se han registrado en esta jornada de domingo en todo el territorio nacional. Pero les decía, mucha información sobre la pandemia, sobre la emergencia sanitaria en nuestro país. El gobierno anunció el plan de vacunación en este pasado sábado, una semana clave, les decía, con respecto a la pandemia, un anuncio muy esperado por todos los uruguayos. Tenemos todos los detalles de lo que fue una extensa conferencia de prensa donde el propio presidente de la República dio todos los detalles de las diferentes vacunas que llegarán al país en principios de marzo o fines de febrero. Pero vamos ahora mismo a la placa del SINAE, del Sistema Nacional de Emergencia, con los últimos datos actualizados del COVID-19 en el Uruguay. Ustedes los ven allí en la pantalla de la red. 670 casos nuevos se han constatado en esta jornada de domingo. Esto sobre un total de 6.314 análisis realizados. De los 670 casos nuevos, hay 389 que corresponden al departamento de Montevideo, hay 75 de Canelones, 55 de Tacuarembó, 52 casos en Rivera, 21 casos en Maldonado, 13 son de Artigas, 11 San José, 8 son de Río Negro, 7 de Durazno, 6 de Salto, hay 5 casos nuevos en el departamento de Cerro Largo, 5 también en La Valleja, 5 en Paysandú, 5 en Rocha, 4 son de Soriano, 4 casos nuevos se registran en el departamento de 33, 3 en Colonia, 1 en Florida y 1 en el departamento de Flores. Y como ven en pantalla, el total de decesos asciende a 376 casos. Esto es por 9 fallecimientos que se han constatado en esta jornada de domingo, que se tratan de 7 pacientes de Montevideo, de entre 57 y 98 años. En los total de estos fallecidos aquí en la capital. Hay un paciente fallecido en el departamento de Durazno de 87 años y 1 en el departamento de Rocha de 58, y como les decía, 376 son los decesos hasta la jornada de hoy. Hay 99 personas que están en cuidados intensivos. Esto es según lo que informa el Sistema Nacional de Emergencia del SINAE en esta jornada de domingo, como lo viene haciendo a diario en esta pandemia que está atravesando el Uruguay y el mundo entero. Pero vamos a ir a lo que le mencionaba hace algunos minutos nada más, y es a la conferencia de prensa que brindó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el pasado sábado. Estamos hablando de un anuncio muy importante, muy esperado por todos los actores políticos, también por supuesto por todo el sistema sanitario, la sanidad de nuestro país, y también por supuesto por todos los uruguayos. Todos estábamos esperando este gran anuncio sobre el plan de vacunación y cuándo llegarían las vacunas aquí al Uruguay. El presidente Luis Lacalle Pou informó que Uruguay va a recibir vacunas de Pfizer, Sinovac y también las del Fondo COVAX. Finalmente llegó el anuncio. Uruguay tendrá vacunas contra el COVID-19 y fue el propio presidente de la República el encargado de contar los detalles. El acuerdo con Pfizer-BioNTech y Sinovac consta
en el primero los laboratorios de 2 millones de dosis y el segundo 1.750.000 dosis. Las vacunas de Pfizer-BioNTech y también las de Sinovac llegarán sobre fines de febrero, inicios de marzo. La inversión será de 120 millones de dólares, que se suma al dinero ya destinado para el fondo COVAX, mecanismo por el que también llegarán vacunas. En teoría deberíamos de estar recibiendo en el mes de marzo una suma de vacunas hasta del 3% de la población. Repito para que quede claro, estamos en el COVAX hasta 1,5 millones. En marzo, teóricamente deberíamos de recibir vacunas para un 3%, hasta un 3% de la población. En total, el gobierno prevé inmunizar a 2,8 millones de personas en nuestro país, definiendo un orden para esas vacunaciones. Va a empezar por el personal de la salud, va a ser al mismo tiempo, de acuerdo a las dosis y a la vacuna, los residenciales, los adultos mayores de los residenciales, el sistema educativo. Ustedes escucharon estos días que Uruguay pretende iniciar los cursos dentro de lo más normal posible, con presencialidad. Y por eso vamos a tratar de asegurar que todo el sistema educativo tenga la vacuna cuanto antes posible. Seguiremos con los mayores de 75 y así sucesivamente con el plan de vacunación que tenemos en nuestro país, que ha diseñado el Ministerio de Salud Pública. Bueno, y tal lo anunció el presidente de la República, son varios los laboratorios que van a ser proveedores de esta vacuna contra el COVID-19 para el Uruguay. Y vamos a hablar de una, de la Pfizer, que mencionaba allí el mandatario. Esta vacuna sería para el personal de la salud y los adultos mayores. Veamos el porqué de esta decisión. Una vez conocidos los anuncios sobre qué vacunas llegarán al país, surge la expectativa sobre las dosis que recibirá cada grupo de riesgo, y es este precisamente el contenido que tendrá el plan de vacunación que prepara el gobierno. Fuentes del Poder Ejecutivo dijeron a Telenoche que la de Pfizer, por su alta efectividad, es una de las opciones más firmes para vacunar al personal de salud. También sería la vacuna recomendada para inocular a los adultos mayores de 65 años, teniendo en cuenta las comorbilidades de este grupo de riesgo, mientras la de Sinovac se usaría para la inoculación de otros sectores. Allí, por ejemplo, se contemplaría a los docentes, que también fueron establecidos dentro de los primeros en tener cobertura en el plan de vacunación. Bueno, y semanas anteriores hemos tratado aquí el tema de la vacuna contra el COVID-19, diferentes semanas, varias semanas que se viene discutiendo el tema, se ha hecho polémica, se puede decir, también por algunos reclamos de la oposición. Recordemos aquella reunión de referentes científicos del Frente Amplio, quienes se reunieron precisamente para tratar el tema de la vacuna del COVID-19. Fueron varios los actores que han hablado sobre este tema, y el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió al porqué de la decisión, al porqué de ahora el anuncio de la vacuna contra el COVID-19. Lacalle Pou dijo: son buenas vacunas y todas ya fueron aprobadas. La vacuna Sinovac es de la manera o la forma que estamos más acostumbrados a otras vacunas. Y seguramente sea la que tenga menos efectos colaterales o efectos posteriores, negativos. La de Pfizer, bueno, ustedes ya han informado y hablado sobre su efectividad. Pero todas son buenas vacunas y todas han sido aprobadas y por ende recomendadas, si no, no hubiéramos avanzado en nombre de nuestro país en esa negociación. Luego de informar sobre las vacunas, el mandatario envió un mensaje y pidió a la población de Uruguay que se siga cuidando. Insisto que este es el principio de un proceso. Recién Álvaro me decía: acordate de la vacuna. Y esta sigue siendo la vacuna. No hay que pensar que porque la vacuna está por llegar tenemos que dejar de cuidarnos. Es más, hay una recomendación del GACH
que nos dice que tenemos que tratar de bajar los casos para que sea más eficaz la vacuna y así inmunizar lo antes posible. El horizonte cercano de vacunarse no puede hacer que bajemos la guardia, al revés. Ahora que tenemos más cerca la meta, yo creo que hay que hacer un último esfuerzo de cuidarnos entre todos. Me parece que eso sería un llamado a la población de seguir haciendo el esfuerzo, ahora que sacamos una de las signos de interrogación que a todos nos preocupaba y nos ocupaba. Y seguramente ustedes recordarán el tema de la logística con la vacuna del COVID-19, una vacuna que debe tener una distribución bajo unas temperaturas especiales y otros detalles más que hacen la efectividad de esta dosis al recibirla los seres humanos. Aquí en Uruguay el sistema logístico está en marcha, se está trabajando intensamente para que cuando llegue la vacuna aquí en nuestro país esté todo dispuesto para el traslado de las mismas. Desde el Ministerio de Salud Pública se ha informado que ya se cuenta con ultra freezers para mantener la temperatura necesaria de la vacuna contra el COVID-19. Estos ultra freezers, como ellos han mencionado, ya están instalados y funcionando. El anuncio lo hizo el propio ministro de Salud Pública a través de Twitter. Acompañado por una foto de los dos equipos que están en el aeropuerto de Carrasco, el titular de Salud Pública explicó que se trata de la logística vacunal, desafiante, dijo, con cadena de ultrafrío, ya que conservan las vacunas a menos 70 grados centígrados, como lo exige la vacuna de Pfizer-BioNTech. MSP ya preparado, escribió Daniel Salinas, que agregó que los equipos están instalados y ya funcionando. Cada uno de estos ultrafreezers tiene capacidad para 200.000 dosis. Se espera la llegada de 5 equipos más de estas características para los próximos días, los que llegarán a través de las Fuerzas Armadas. Bueno, y ahí veíamos un poco lo que es el acopio que se va a hacer de las vacunas, pero ¿cómo va a ser la distribución? La logística precisamente, ¿quiénes van a estar encargados de trasladar las diferentes vacunas del COVID-19 dentro de nuestro país a los diferentes departamentos que tanto las están necesitando? El ministro de Defensa, precisamente Javier García, habló sobre este tema y dijo que el ejército es quien se prepara para el traslado de las vacunas. Usted abre los brazos y toca cada uno de los puntos cardinales y los límites del Uruguay. Con esta frase el ministro de Defensa Javier García quiere resumir que es posible estar en poco tiempo en cualquier punto del país. Eso para un plan de vacunación como el que se iniciará en marzo contra el coronavirus es clave. Si nos solicitan, porque esto es a demanda del presidente, del Poder Ejecutivo, la capacidad de distribución en el país de la vacuna, diría que con Fuerza Aérea y Ejército en 24 horas tenemos llegada universal a todo el país sin problema, ya está diseñado. Aquí hay que combinar recursos aéreos con recursos terrestres, como usted se imagina, en algunos lugares una combinación, en otros lugares otra. Junto al sistema de emergencia, Defensa definirá algunas acciones. La logística, ¿no? Y allí está trabajando el Ejército y la Fuerza Aérea. Y después en otra área, que es con sanidad de las Fuerzas Armadas, así como lo hicimos en el mes de octubre, reforzando y proporcionando rastreadores, ahora apoyando y con vacunadores y ofreciendo al Ministerio de Salud Pública en coordinación para multiplicar la capacidad de vacunación que tiene el Uruguay. Además, el Ministerio de Defensa, a través de Sanidad Militar, podrá aportar 50 vacunadores que se sumarán al plan contra el coronavirus. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, habló en la conferencia de prensa de lo que son los cuidados, las medidas que todos los uruguayos debemos seguir acatando y debemos seguir cuidándonos entre todos como desde aquel 13 de marzo. Bueno, el mandatario habló en ese sentido y dijo que son varios los meses que tenemos por delante. Y precisamente de este tema también habló el GACH, el Grupo Asesor Científico Honorario. El GACH mencionó sobre la vacuna, habló sobre la inmunidad de rebaño, va a llevar muchos meses con la vacuna llegar a generar esta inmunidad, pero también habló de una meta que está cerquita, que la tenemos ahí nomás todos los uruguayos, que es bajar la curva de contagio. Y esto se realiza todos teniendo en cuenta las medidas sanitarias.
El grupo de asesores dice que no es viable apostar a la vacuna para recuperar el control de la pandemia en un futuro inmediato. En su último informe, señala que la inmunidad de rebaño solamente incidirá cuando se haya vacunado un amplio grupo de personas, lo que llevará como mínimo algunos meses. El GACH señala que una meta adecuada para los próximos meses sería bajar la curva de contagios a 200 casos diarios, el rango amarillo de la escala Harvard, lo que facilitaría testeos, rastreos y aislamientos. El grupo concluye que para lograr esta meta son necesarias medidas de disminución de contactos. El último informe del GACH señala que hasta el 18 de enero había un promedio de 800 casos diarios, en el orden de 8.000 casos activos, con un crecimiento de 10.000 casos nuevos en las últimas 2 semanas. Solo en Montevideo hubo un promedio semanal de 470 casos diarios y el 45% de los casos nuevos no tenía nexo conocido. El informe concluye que si bien el país atravesó los últimos meses su primera ola significativa de contagios y que si bien los ritmos se han desacelerado, no hay signos consistentes de haber llegado al punto máximo de la ola. Y lo mencionábamos hace algunos instantes nada más. Desde el Frente Amplio, desde la oposición, se ha criticado y se ha cuestionado la demora por la obtención de la vacuna contra el COVID-19 aquí en el Uruguay. Habló Sandra Lasso, la senadora del Frente Amplio, en las últimas horas tras el anuncio del presidente Luis Lacalle Pou. Lasso destacó el acuerdo por las vacunas contra el COVID-19, pero insistió que el país necesita más medidas. Congratulamos todos reconociendo la importancia de que Uruguay, que ha sido uno de los países de Latinoamérica que no había logrado concretar la negociación, hoy lo haya logrado y se haya comunicado. La senadora Frente Amplista consideró que el gobierno deberá ajustar medidas sanitarias durante el periodo de inmunización de la población, que demandará algunos meses. Señaló que los científicos del GACH advirtieron que no hay constatación de que la ola de contagios haya alcanzado su pico máximo. La vacuna es una condición necesaria, así lo entendimos en cada uno de los pasos que dimos desde el punto de vista parlamentario y como fuerza política. Obviamente que no es la única, no es suficiente. Creo que hay que seguir insistiendo con todo lo otro que hemos venido planteando, ¿no? Que es el ajuste de las medidas desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista del aislamiento y todo lo que conlleva eso, ¿no? Que tiene que ver con el planteo que el Frente Amplio ha hecho en cuanto a paliar la situación económica si vamos a una situación de mayor aislamiento. Y en los grupos de riesgo, uno de los que van a ser vacunados en primera instancia son los adultos mayores de los residenciales. Bueno, veamos cómo tomaron la noticia este sábado desde ese sector. ADERAMA, la Asociación de Residenciales para el Adulto Mayor, que reúne 183 residenciales de todo el país, incluyendo las 4.500 camas o plazas que dispone, ha recibido con gran alegría y mucha tranquilidad el apoyo desde la Presidencia de la República, del señor Presidente de la República, de habernos anunciado como la segunda línea de inoculación frente al COVID-19. Esto no quiere decir que termina la historia hasta acá, esto recién empieza. Tenemos un periodo ventana de 14 días, porque supuestamente ya aseguraron que es la vacuna Pfizer la que nos van a administrar. Tenemos 14 días de un periodo de ventana antes de la segunda dosis, que sería recién ahí cuando tenemos que contar una semana más y poder decir, bueno, estamos, por lo menos desde el punto de vista químico, ingresando en una inoculación o un inicio de defensas internas de cada uno del organismo. Todos los residenciales tenemos que tener un censo ya previsto de todos los residentes que en ese momento están bajo ese techo y tener el consentimiento informado, ya que como no es obligatoria, es voluntaria, el registro va a tener que ser con un consentimiento informado de los residentes que son lúcidos, ellos mismos en el momento, y los residentes que no son lúcidos, aquel designado curador o administrador que lo firme como responsable ante ellos. ADERAMA tiene 4.500 residentes más o menos. 4.500 ADERAMA. Y de todo el país hay alrededor de 15.000 residentes alojados en casas que no sabemos si todas son registradas o no ante el Ministerio de Salud Pública.
Y el sindicato médico de nuestro país también mostró coincidencias en la decisión por la prioridad que se tendrá con la vacuna contra el COVID. A fines de febrero o principios de marzo empezarán a llegar las primeras vacunas contra el coronavirus. Y si bien habrá una inmunización escalonada, es una de las medidas más efectivas para cortar con la pandemia. Es una buena noticia haber adquirido las vacunas para el Uruguay que empezaría la vacunación en marzo. Sí, coincidimos en el plan de vacunación, tenemos plena confianza en el sistema de vacunación del Uruguay y coincidimos que el plan debe comenzar con el personal de salud y con la población de mayor riesgo de enfermedad grave o muerte, que son los mayores de 65 años o aquellos que presentan alguna enfermedad. Prevé destacó la experiencia que tiene Uruguay en grandes campañas de vacunación. Uruguay tiene una rica historia en vacunación, tiene un sistema muy sólido en todo el territorio y bueno, eso de alguna forma nos da un sustento importante para que este plan, una vez que ingresen las vacunas, la población en etapas y como está planificado, se vaya vacunando. Creemos que para el mediano y largo plazo, o sea, pasando ya mediados de año, empezando en marzo-abril y yendo por poblaciones. Mientras no llega la vacuna, es necesario tomar algunas acciones, sostiene el sindicato médico. Primero, mayores controles en la frontera, particularmente cuando uno mira los contagios en Rocha y en Rivera han crecido exponencialmente en los últimos 20 días. Y también en Montevideo, el área metropolitana, la suspensión de alguna actividad de alta movilidad y alta interacción física podría ser beneficiosa para aplacar un poco los contagios y esto nos dé una mejor respuesta. Bueno, y hablemos ahora cómo está nuestro país con respecto a la pandemia, con respecto a la COVID-19. Según el índice de Harvard, Montevideo, Rivera, Tacuarembó y Durazno están en rojo. Además, el grupo uruguayo interdisciplinario de análisis de datos de COVID-19 publicó una serie de gráficas donde se muestra la evolución precisamente de la pandemia en los 19 departamentos de nuestro país. En ella se puede ver cómo en los últimos días el número de casos nuevos por habitante cayó aquí en la capital del país, en Montevideo, también en el departamento de Rocha y en Rivera. Pero, vean ustedes, creció con fuerza en los departamentos de Durazno y Tacuarembó. Rivera, Montevideo y Durazno son los departamentos que más casos nuevos de coronavirus registra diariamente en relación a su población. Estos tres están en la zona roja del índice de Harvard, a la que se llega una vez se superan los 25 casos nuevos por día cada 100.000 habitantes. Rivera fue el primero en caer en esta zona de peligro y también el que más casos registra, casi 41 cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en los últimos días la situación muestra un leve mejoramiento, según se ve en esta gráfica del GIAD. De todas formas, el departamento está lejos de retornar a la zona naranja, a la que se accede si se tiene entre 10 y 25 casos nuevos cada 100.000 habitantes. Montevideo también muestra una mejora en los últimos días. Actualmente registra 32 casos nuevos cada 100.000 habitantes, pero llegó a tener más de 40. Durazno, en cambio, ingresó recién en la zona roja y registra 25,2 casos cada 100.000 habitantes. Otro departamento que sufrió un importante desmejoramiento fue Tacuarembó, que con 24,4 casos nuevos diarios se aproxima a la zona de mayor riesgo del índice de Harvard. Rocha estuvo la pasada semana pintada de rojo, pero una mejora en sus números la ubica hoy con 23,7 casos cada 100.000 habitantes, de nuevo en la zona naranja. Y muchas veces hemos hablado aquí en Red Informativa de diferentes fiestas, de diferentes grupos de uruguayos que no respetan las medidas sanitarias que se han exhortado por el gobierno y también por el Ministerio de Salud Pública. Y allí es donde están quienes están peleando en primera línea contra el COVID-19 en nuestro país, quienes están trabajando intensamente para cuidar a aquellos uruguayos que están positivo, que dieron positivo al COVID-19, aquellos que se encuentran, y algunos han salido y otros no, de cuidados intensivos también por este virus mortal. Y la verdad que en las últimas horas una noticia ha golpeado a todos esos héroes que por ahí a veces no se conocen, pero están ahí trabajando intensamente. Y los ha golpeado esta noticia porque un médico intensivista de 59 años murió por COVID-19 en Comeca, en el departamento de Canelones. Él estaba junto a otros y miles de uruguayos en la primera línea de la pandemia.
Roberto Martinoni tenía 59 años. Hace varios años que se desempeñaba como intensivista en Comeca, la mutualista de Canelones, y últimamente como médico emergencista. El doctor Martinoni se contagió de COVID-19 y tuvo que ser internado en CTI. Luego de varios días de tratamiento intensivo, falleció por coronavirus en la noche de este sábado. Los colectivos médicos manifestaron su pesar por la pérdida de un destacado profesional y llamaron a la responsabilidad y el cuidado para detener la pandemia. Esto es un golpe bastante importante al colectivo médico. Bueno, más allá de la situación de tensión o estrés que estamos notando, estos golpes de alguna forma nos hacen reflexionar mucho y bueno, redoblar el esfuerzo para el combate a la pandemia. Hemos entendido que tenía 59 años y se encontraba ingresado en CTI desde hacía varios días. Sí, estuvo en CTI varios días y bueno, lamentamos profundamente este fallecimiento del colega. Bueno, y vean ustedes, pues vamos a agregar alguna información a lo que allí estábamos viendo. Del total de casos positivos confirmados en nuestro país, hasta el momento hay 2.066 que fueron casos del personal de la salud. 1.685 de ellos ya se recuperaron, hay 377 que están cursando la enfermedad y lamentablemente 4 de ellos fallecieron, y ahí veíamos el caso de este doctor que falleció allí en el departamento de Canelones. Ahora nos trasladamos al departamento de Rivera y seguimos hablando de la COVID-19 en nuestro país, porque Rivera controlará el cumplimiento de la cuarentena en sus habitantes. Recibíamos muchas denuncias, inclusive algunas de familiares, de personas que estaban en cuarentena porque habían sido hisopadas o de personas que inclusive eran positivas y que no cumplían con la cuarentena obligatoria. Eso había generado algunas dudas en lo que tiene que ver con la parte legal, por lo tanto, con la ayuda de las fiscales que integran el Comité de Emergencia, integrado con Salud Pública, la Jefatura de Policía y la Inspección General Municipal, vamos a empezar a fiscalizar a través de lo que es un documento que se les hace firmar en el momento de realizar el hisopado, donde se le hace conocer de sus obligaciones y en caso de que las violen las mismas, no cumplan con la cuarentena, bueno, se dará cuenta a la fiscal para que siga los trámites administrativos correspondientes. El inspector general de la Intendencia de Rivera, Carlos Migorena, explicó que los controles de cuarentena se harán de forma aleatoria y algunas personas se la visitarán más de una vez por día. Los controles se enfocarán en aquellas personas que tienen antecedentes de no haber cumplido con las medidas sanitarias, apuntó Migorena. Acá en Rivera nos conocemos todos, personas que tienen comercio, que a veces abren sus comercios estando positivos. Hemos tenido casos de personas que se han hecho el hisopado y se han ido a viajar sin esperar el resultado y después nos los ubicábamos para poder comunicarles que habían dado positivo. Es tremenda la actitud de algunos uruguayos. Y ahora vamos a hablar del otro impacto de la pandemia en nuestro país, no solo el de la salud, sino también el de la economía, el del comercio aquí y la actividad que de varios sectores se ha visto afectada por el COVID-19 desde el pasado 13 de marzo. Hay varios sectores que aún no han normalizado, no han sido integrados en la nueva normalidad, debemos decir, porque hay sectores que han paralizado su actividad el pasado 13 de marzo del 2020 y aún no la han retomado. Y algunos sectores no cuentan con ayuda ninguna, como es el del transporte turístico, que se ha movilizado en el departamento de Maldonado. Indignación y desesperación son las palabras que han utilizado ante la falta de trabajo desde el 13 de marzo. De un invierno muy duro y siempre con la expectativa de la temporada, esa expectativa que a nosotros, básicamente los que nos dedicamos al transporte receptivo turístico y al transporte turístico en general en nuestra zona, nos da el aire para poder sobrevivir el invierno. La situación realmente hoy para nuestro sector acá es de crisis. Leasing, créditos y demás nos está complicando. Nosotros básicamente necesitamos alguna ayuda o alguna señal, puede decirse, a nivel de gobierno, en cuanto a que, está bien señores, no tienen plata para subsidiarnos, pero señores, no nos cobren plata. Por lo menos el cargo fijo de IRA y patrimonio, que las empresas puedan de alguna manera dejarlo de pagar sin tener que cerrar. El transporte turístico terrestre está viviendo una catástrofe porque la actividad es cero desde el 13 de marzo, porque el gobierno dice
se incentivó al turismo. Sí, los hoteles, los restaurantes están trabajando poco, sí, 30, 40, 50%. Pero este sector está a cero. Con fronteras cerradas se acrecentó más la situación. Estamos en una situación de catástrofe. Es lo que es. Estoy muy indignado. ¿Por qué? Porque tengo compañeros que no tienen para comer. Y yo no sé si tengo para comer ahora este mes, porque lo poco que tenía, y tengo 3 hijos, y no sé qué voy a hacer. Sinceramente no sé qué voy a hacer. Estoy desesperado, porque no le encuentro el horizonte. Y como yo, tantos compañeros acá. Así que estamos en una situación desesperada. Y apelamos a la sensibilidad del presidente, que ha demostrado que la tiene, que sinceramente se acuerde de nosotros, que nos dio la palabra, que nos iba a dar una mano. Una situación muy complicada, ya lo hemos hablado aquí en diferentes ediciones informativas y hemos tenido los testimonios de estos trabajadores, quienes algunos de ellos han renovado sus flotas hace algunos meses antes que llegara la pandemia y por supuesto tienen que pagar estos leasing, un sector que se maneja mucho con este sistema de leasing para tener su flota renovada, para brindar un buen servicio a sus clientes que por supuesto por la pandemia no los tienen porque no ingresan a nuestro país. Esperemos tener buenas novedades para este sector en las próximas horas y puedan revertir en parte su situación actual y su situación que vienen llevando desde hace varios meses sin ninguna actividad, porque recordemos que se está apostando al turismo interno y turismo interno que se apuesta a un vehículo propio que tengan los uruguayos o también algunos de ellos que se manejan en transporte interdepartamental, pero el transporte turístico está quedando un poco por fuera de estas medidas que se han instado en los últimos días. Y vamos a continuar porque allí hablaba el representante del sector turístico ahí de transporte turístico sobre las fronteras cerradas y son varios los sectores que se han quedado atrapados con esta medida y no han podido realizar su actividad comercial. Por supuesto, medidas que están muy bien justificadas porque ante todo está la salud de los uruguayos, pero también es lo que tiene la pandemia. Por paralelo tiene estas situaciones que se dan con respecto a la economía. Y en Salto, los comerciantes de aquel departamento han padecido y fuerte el cierre de la frontera. Desde el mes de marzo, cuando comenzó la pandemia, el gobierno cerró las fronteras con la República Argentina. Es por eso que estuvimos conversando con algunos comerciantes y autoridades del Centro Comercial Industrial de Salto para que nos cuenten si se vieron beneficiados o se vieron perjudicados con esta medida. Fue un año difícil el 2019, veníamos con ventas bajas y bueno, a raíz de este cierre de la pandemia, que para todo el mundo nos fue bueno, a nosotros, tanto en frontera, nos vimos beneficiados con un aumento de venta entre el orden del 20-25%. Nos perjudicó un poco porque teníamos muchos clientes argentinos que venían a comprar, sobre todo los fines de semana, en la tarde, los sábados, venían bastante y venían a las termas. Y en cierta parte un poquito sí se sintió más por nada, por ejemplo, lo que venía del público argentino para este lado era buscando talles grandes. Mayormente lo que se venía era algún fin de semana largo que se veía o alguna cosa, más allá de que teníamos el tax free y todo eso, sí, un poquitito se sintió sí un poco el cambio, la diferencia del cierre del puente. Bueno, el cierre a nosotros nos ayudó, debido a que la gente iba a buscar su surtido por los mismos precios al lado de Concordia. Al cerrar el puente, el consumo interno no favorece a todos los locales, a los boliches, a los supermercados, porque no tienen para ir. Una de las medidas aplicadas para competir con el precio del combustible de la Argentina fue el descuento del 24%. Con el cierre de la frontera, esa medida se va a eliminar y el malestar de los propietarios de estaciones de servicios es generalizado. Bueno, primero muy sorprendido. Primero por la acción de Unbeno, la gremial de las estaciones de servicio, que tomó una decisión o hizo una propuesta, que es peor, sin consultar las estaciones de servicio de Salto, Paysandú y Soriano. Eso nos tiene totalmente sorprendido haber tomado una decisión económica importantísima, porque hace este descuento
hace más de 10 años que está en el litoral, uruguayo-argentino, por la diferencia de precio con Argentina. Para cuando se abran las fronteras, el centro comercial tiene la esperanza de que se comience a trabajar en 2 propuestas que fueron realizadas en la campaña electoral sobre políticas de frontera. Los 2, por lo que hablamos ayer con el diputado Moreno, sabemos que están muy parados, o sea que no se ha movido nada en el Estado en este momento. Nosotros nos comprometimos, obviamente que se empieza a mover todo el Estado, en verdad, en marzo y en verdad desarrollar mucho política de fronteras, con un caso u otro caso y empezar a avanzar en ese tema, que está muy parado. En un caso que se abra el puente, con la diferencia cambiaria, con los precios que tiene Argentina ahora, ¿qué pasaría? Y bueno, te puedo decir que habría un bruto problema. Un bruto problema porque hoy la canasta se iría, no quedaría acá en Salta. El cierre del puente es una medida que hay que reverla, que el Estado tiene que ver, porque el circuito que hay de gente, de clientes hacia ese lado, más el tema del vaga shopping, que no es menor, nos afecta muchísimo a todos los comerciantes legales de Salta. Bueno, vamos a hacer nuestro primer alto en la información, pero tenemos muchos detalles de lo que ha sido un voraz incendio que se desató en esta jornada del departamento de Rocha, más precisamente en el balneario Playa Grande, que ha tenido varios focos y muchos vecinos han colaborado con el trabajo de bomberos. Vamos a tener todos los detalles también. Tenemos el capítulo deportivo por delante e información internacional para compartir con todos ustedes. Ya volvemos. Por el mundo y no hay buenas novedades para compartir con todos ustedes. Nos vamos a Brasil. Un accidente aéreo dejó al menos 4 futbolistas que perdieron la vida del Palmas. Estamos hablando un equipo brasileño, su presidente, el presidente del club y el piloto de la aeronave. Según un comunicado del club, el accidente se produjo a primera hora de este domingo, poco después del despegue de la avioneta hacia Goiânia, donde se debía disputar un partido contra Vila Nova este lunes. La avioneta, en la que viajaban el presidente del club, los futbolistas y el piloto, despegó y cayó al final de la pista de la Asociación de Aviación de Tocantins, sin sobrevivientes. Varios de los clubes más importantes de Brasil, entre ellos el Flamengo, el São Paulo y el Palmeiras, manifestaron su pesar y transmitieron sus condolencias a los familiares, amigos e hinchas de las víctimas. Asimismo, Chapecoense, el club brasileño que conmocionó al mundo en 2016, cuando el avión en el que viajaban para jugar la final de la Copa Sudamericana en Colombia sufrió un accidente que provocó 71 muertes, entre ellas las de 19 jugadores, mostró su profunda tristeza por el accidente en su cuenta de Twitter. Bueno, y hablando de Twitter, nos vamos a ir hacia esa red social porque, atención, se ha informado esta precisa noche, Andrés Manuel López Obrador, lo ven allí en pantalla, el presidente de México dio positivo al COVID-19. Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves, pero ya estoy en un tratamiento médico. Como siempre, soy optimista, saldremos adelante todos. Me representará la doctora Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para informar cómo lo hacemos todos los días. Además, Andrés Manuel, en su cuenta oficial de Twitter, dice: yo estaré pendiente de los asuntos públicos desde Palacio Nacional. Por ejemplo, mañana atenderé una llamada con el presidente Vladimir Putin, porque independientemente de las relaciones de amistad, existe la posibilidad de que nos envíen la vacuna Sputnik 5. Ahí ven, entonces, este anuncio del presidente de México dio positivo al COVID-19. Pero vamos a continuar en este paseo por el mundo y nos vamos a los Estados Unidos. El juicio político al ex presidente Donald Trump comenzaría la semana del 8 de febrero. Este lunes el Senado estadounidense recibirá el acta de acusación contra el exmandatario para la lectura de los cargos. Luego de este paso, los líderes de la Cámara y la defensa tendrán un lapso para redactar sus escritos legales. Luego de esto, en la semana del 8 de febrero, cada parte presentará su postura. De esta manera, por segunda vez, Donald Trump
enfrenta un juicio político. Del primero salió sin consecuencias. Entonces, Trump fue acusado de presionar a Ucrania para investigar actos de presunta corrupción por parte del ahora presidente Joe Biden. Esta vez es por incitar a la violencia en el asalto al Capitolio ocurrido el pasado 6 de enero. Los incidentes dejaron 5 muertos. Para sentenciar a Donald Trump es necesario que voten a favor 2/3 de los senadores. De prosperar el juicio político, quedaría inhabilitado para volver a ser presidente. Bueno, y vean ustedes, se registró un sismo de 7.2 en la Antártida. También en Chile una falsa alarma de tsunami causó pánico. El movimiento sísmico puso en alerta a las bases militares de distintos países, entre ellas a la de Uruguay. El ministro de Defensa, Javier García, informó que el jefe de la base uruguaya en la Antártida le transmitió tranquilidad y que todas las personas que se encuentran allí están en buen estado. Añadió que no debieron evacuar la zona. Por otro lado, en la base chilena debieron evacuar a unas 80 personas. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la alerta de tsunami que llegó minutos más tarde a los celulares de gran parte de la población de Chile, que causó pánico entre los que se encontraban en la zona costera del país. La Oficina Nacional de Emergencia de Chile señaló que se trató de un error técnico, ya que la alerta estaba dirigida a las personas que se encontraban en la Antártida. Unos 40 minutos más tarde, se produjo otro temblor de magnitud 5,8 a 14 kilómetros de Santiago, pero las autoridades informaron que este sismo no tuvo ninguna relación con el terremoto registrado en la Antártida. En este caso, no se reportaron daños a personas ni alteraciones de servicios básicos o infraestructura. Bueno, y regresamos a nuestro país y nos vamos al departamento de Rocha, un tema que les mencionaba hoy más temprano, un voraz incendio que se ha registrado en una zona boscosa del balneario Playa Grande. Hay una persona que está detenida por este incendio. Este hombre acampaba en una zona boscosa, como les mencionaba, y prendió fuego para calentar un poco de agua. Hay una persona detenida con relación a los hechos. No puedo ampliar demasiado, pues ya que está en manos de Fiscalía. ¿En qué situación fue detenida esta persona? Bueno, esta persona fue detenida porque estaba acá en el lugar y según sus declaraciones él fue a calentar agua, hizo un fuego, se retiró y cuando volvió se le había escapado el control. Y se retiró de ahí, de donde se inició el fuego. ¿Dónde fue detenido? Fue detenido acá en el lugar de los hechos, claro, obvio. Un poco de sentido común. Las condiciones que estamos con calor tremendo. Está todo seco, ¿verdad? Lo que es la pinocha, todas las condiciones ayudan a que se propague un incendio. ¿Han detectado algunos campamentos aquí dentro? No, nosotros en lo particular no. Esta persona era un caso aislado. ¿Estaba acampando? No, estaba acampando. Se encontraba acampando hace un par de días, según lo que expresó. Ahora es trasladado a Fiscalía. Sí, está a disposición de Fiscalía. Bueno, y veían allí las imágenes, impactantes imágenes para un termo de agua, lo que ocasionó allí este hombre, lo decía allí la autoridad ahí del Ministerio del Interior, poco sentido común, ¿no? Mucha falta de agua en gran parte de nuestro país, una gran sequía, mucha pinocha, en algunos lugares mencionaban algunos testimonios vamos a tener, llega hasta la cintura, o sea que hay que tener una precaución allí para todos los que pasen por ese sitio. Pero habló el jefe de la región este de bomberos, José Ribeiro, y dio más detalles de este incendio. Bueno, buenas tardes, sí es así. Nosotros tuvimos un incendio forestal en lo que es el balneario de Punta del Diablo, exactamente Playa de los Riberos, aproximadamente entre las 13:30 y 14 fue alarmada la unidad, la primera respuesta que fue de Punta del Diablo. Una vez que llega al lugar, pide los apoyos correspondientes. Estamos hablando de un fuego en monte de eucaliptus y acacia tupida, lo cual era imposible el ingreso y poder penetrar al lugar. Se esperó en un lugar adecuado como para poder apagar el foco
y luego de que ese fuego se tornó violento pidieron los apoyos correspondientes, se concurrió Brigada Forestal de la Esmeralda, apoyo del destacamento del Castillo, apoyo del destacamento de Santa Teresa, apoyo del personal militar y después se solicitó el apoyo de Fuerza Aérea con helicópteros con el Ivalde, que es lo que estamos viendo acá, que es el apoyo del enfriamiento, sobre todo en la cabeza donde va avanzando el fuego, para poder así minimizar la llama y después posteriormente hacer un trabajo de poder extinguir el foco, ¿no? Felizmente no hay casas afectadas. Afortunadamente no hay casas afectadas. Una vez que se llega al lugar se vio que el fuego está propagándose a casas de maderas que había en el lugar. Se trabajó en coordinación con la Intendencia, con maquinarias de la Intendencia y maquinarias particulares, conjuntamente con los vecinos. Se hizo una limpieza de toda la vegetación y así se logró que el fuego se propagara hacia las casas. En este momento tenemos un fuego con un frente más o menos de 300 metros. Si bien se aplacó un poco la llama, no es un fuego que está controlado todavía. Estamos en el proceso de tratar de poder controlarlo al fuego, ¿no? Muchas gracias, José. No, por favor, estamos a las órdenes. Bueno, y se podía apreciar allí en las imágenes de nuestros colegas de Telenoche, son diversos los focos que se han registrado allí en el departamento de Rocha. Y nos vamos al trabajo que han realizado vecinos de Punta del Diablo en apoyo a bomberos. ¿Sos de acá de la zona? ¿A qué hora arrancó esto? Y por el mediodía fue más o menos, sí. Fue que en el grupo de WhatsApp que tenemos los vecinos nos informamos, y pasaron mensaje que había incendio y rápidamente salimos todos a ayudar, a hacer lo que se puede, pero dentro de la información que uno tiene, que a veces es confuso porque hay mucha voluntad, pero si no hay un comunicado directo de bomberos para nosotros que no somos profesionales, cómo reaccionar, es lo que uno sale corriendo para algún lado, para otro, pero... Claro, escuché muchos gritos, la gente pidiendo agua, además. Sí, por eso es como que uno no sabe qué hacer, porque mucha gente lleva agua, trae agua, va por un lado, va por el otro, y fue como le pasó a este muchacho que cortaba un árbol y le cayó una rama en la cabeza. ¿Dónde fue eso y cuál es la situación? No, él creo que ya está bien, no fue grave, pero fue producto de esto de voluntarios, de gente que quiere ayudar y no sabe cómo, y entonces ante el susto es que reacciona con lo que puede, ¿no? Te veo con una motosierra, venís a colaborar también. Sí, obviamente sí, más vale. Tremendo las imágenes que veíamos así, esas altas llamas y los vecinos allí elaborando un cortafuego y también muchas personas con bidones de agua para combatir ese incendio. Pero también los vecinos del balneario en Playa del Ribero trabajaron para combatir el fuego. ¿Cómo arrancó? No sé, pero ahí a la 1 y pico, a las 2, que apareció el humo, el fuego, ¿viste? Y está sobre la Playa Grande, la zona del bosque acá. Esto está ardiendo, está la colaboración de todo el mundo, máquina y gente, y se va achicando el fuego. ¿Tú estás colaborando con las máquinas? Yo con una máquina, otro amigo con otra máquina, ¿viste? Así que la vamos llevando. Empezaron a ver el fuego y se vinieron acá a ayudar. Ah, sí. A mí me llamaron de todos lados ya, ¿viste? Que viniera, como siempre. ¿Cómo ves la situación? Y controlada la veo yo. No creo que se prenda en ninguna casa. Va a seguir ardiendo el monte, pero no lo veo, ¿viste? Que por momentos mucho viento que ha complicado la situación. Ah, sí, el viento ha complicado un poco, pero se va a cortar el fuego. Por lo menos la zona donde hay casas va controlado. Bueno, y vamos a cambiar de tema ahora y nos vamos al departamento de Paysandú. Un motociclista de 24 años murió tras chocar contra un auto. Por comunicación telefónica del Centro de Comando Unificado Departamental de Paysandú se procedió a Ruta 3 en el kilómetro 364 y una vez que se llegó al lugar se estableció que un automóvil marca Fiat modelo 1 que circulaba por Ruta 3 del norte a sur, siendo conducido por el señor RDF, uruguayo de 52 años, domiciliado en Paysandú, al que se le realizó la prueba de espirometría con resultado negativo. Este vehículo en el lugar pretende girar hacia su izquierda, siendo colisionado por la moto marca Kawasaki Ninja 300 que circulaba en el mismo sentido de norte a sur, impactando sobre el lateral izquierdo del auto. La moto era conducida por el joven EDVP uruguayo
de 24 años, domiciliado en Paysandú, el que resultó fallecido en el lugar. Llevaba como acompañante a la señora MGP, uruguaya de 20 años, domiciliada en Paysandú, la que fue trasladada con importantes heridas a la unidad del Hospital Escuela del Litoral y que aún continúa en estado delicado. Bueno, y repasemos ahora cómo abrirán las principales monedas este lunes. Dólar a la compra 40,95, 43,35 a la venta. Euro 48,65, 54,28. Real 6,80, 8,80. Peso argentino 0,06, 0,56 a la compra y a la venta respectivamente. La unidad indexada 4,781, la unidad reajustable 1.291,77. Bueno, y en esta noche calurosa aquí en la capital de nuestro país vamos a hacer nuestra última pausa, pero atención porque hablaron los guardavidas de la Costa de Oro, han realizado su primer balance en estos días de enero de este 2021 y también atención para aquellos amantes de la sandía. Aquí cerca tenemos algunos amantes de la sandía. Bueno, aquellos amantes de la sandía tenemos una interesante nota para compartir con todos ustedes. Ya volvemos.